31 de octubre de 1517 clavó esas hojas en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. En esas tesis, él estaba denunciando las prácticas de la iglesia tradicional contrarias a la Biblia. Ese acto encendió el movimiento llamado la Reforma Protestante. La Iglesia Católica hizo todo lo imposible para matarlo, para silenciarlo, pero Dios lo libró. Nobles de una posición aristocrática lo protegieron en castillos, lo llevaron a otros lugares y él pudo completar la traducción de la Biblia del hebreo y del griego al alemán. Puso la Biblia en las manos del pueblo y el pueblo comenzó a leer y a darse cuenta de la ignorancia en la que estaban. Hay algo que podemos aprender hoy. Por eso yo quiero compartir con ustedes acerca de la Reforma Protestante. Número uno, yo quiero hablar entonces primero, el tema es el movimiento de la Reforma Protestante. Número uno, los precursores de la Reforma. Dios siempre, cuando quiere hacer algo, levanta a hombres para que preparen el camino, como cuando Jesús anunció su venida. Bueno, los ángeles y otros más profetas. La Biblia dice que Dios levantó a un hombre llamado Juan para preparar el camino, para anunciar, ya viene. Un hombre que salió del desierto proclamando, arrepiéntanse. Yo solamente los bautizo en agua, pero atrás de mí viene uno, yo no soy digno de desatar las agujetas de su zapato. Pero ese les va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así Dios usó a precursores. Dios siempre levanta a hombres cuando el pueblo se aleja de su palabra. Dios siempre levanta a hombres santos cuando Él quiere hacer algo para mostrar su gracia y su misericordia. Voy a mencionar algunos precursores. Juan Wycliffe en Inglaterra. Después de que el movimiento de reforma en Alemania transformó la sociedad, mucha gente estaba en las calles mendigando, muchos estaban tirados, ebrios, borrachos, y pasaba Martín Lutero y les preguntaba a ustedes, hermanos, ¿cómo es posible? ¿Fuiste a la iglesia el domingo y en la semana estás borracho? ¿Qué pasa contigo? No es posible. No es posible que el domingo fuiste a la iglesia y durante la semana vives una vida como si no conocieras a Dios. Es una pena, es una vergüenza. Y un hombre le sacaba, varios le sacaban un rollo y decía indulgencia papal. ¿Sabe qué es indulgencia? Perdón del Papa. Y le dijo, ¿y por qué tienes eso? Ah, es que yo pagué mucho dinero para que el Papa me perdonara estos pecados. Así que, ¿cuál es el problema? Yo puedo seguir pecando, yo ya pagué por mis pecados, el perdón de mis pecados. Así que se encontró con que varios ya habían pagado millones y millones por años por adelantado. Y ese dinero que cobraba la Iglesia Católica lo llevaban a las arcas del Vaticano, mientras Miguel Ángel y Rafael, más bien Rafael, pintaba los murales allá en el Vaticano y construían sus capillas suntuosas, catedrales.
mientras la gente vivía en la ignorancia y en la pobreza. El efecto de la reforma en Alemania se fue extendiendo a Suiza, a Francia, llegó a Inglaterra. Y este hombre, que también era un monje, conoció a Cristo y él tradujo la Biblia al inglés y enseñó que la autoridad final para el hombre no es el Papa, sino que es la palabra de Dios. Me gusta mucho cuando leo, y lo he leído muchas veces como usted, y me voy a permitir a leer nuevamente segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios usó a John Wycliffe. Hoy en día ese ministerio sigue. En México no pudo registrarse como un ministerio para eclesiástico y lo tuvieron que registrar como Instituto Lingüístico de Verano, asociación civil. Inició con una hermana Echegoyen, se apellidó, y tiene su sede en Mitla, en el estado de Oaxaca. Ahí salen los lingüistas que Dios ha llamado y que quizá aquí haya también, Dios los pueda llamar, para ir a las comunidades, para ir a los pueblos y llevar la Biblia a la lengua vernácula, a la lengua materna de esas personas. Yo estudié lingüística y recuerdo, si usted lo puede hacer, Dios me dio 2 hijos con mi esposa y yo siempre le dije: Dios, si tú me los diste es porque te van a servir. Y me dijeron: papá, ¿qué vamos a estudiar? Yo te recomiendo, si tú vas a servirle a Dios y vas a ser un misionero, entonces vas a estudiar lingüística aplicada. Estudiaron lingüística para enseñar letras, idiomas, para que te vayas a otro país y prediques el evangelio, y para que Dios te use para traducir la Biblia a otros lugares. Wycliffe es el ministerio internacional, en México se llama ILV, Instituto Lingüístico de Verano. Hemos traído hermanos, algunos son amigos míos, que trabajan allá. Y fíjese, es curioso, hay muchas espadas allá guardadas de doble filo, pero no hay quien las saque para llevarlas. Una ocasión, la misionera Alberta Kuyper, ella es de origen holandés, pero nació en Estados Unidos y vino a México. Estamos hablando en los años 85, 86. Vivió en Diuxi, recorrió Tilantongo y se enteró que estábamos nosotros aquí en Nochixtlán. La conocimos, ella es lingüista, misionera, y comenzó a traducir el Nuevo Testamento a la lengua de Mixteco Diuxi Tilantongo. Cuando ella se regresó a Estados Unidos, me trajo la caja de los que ella tenía, aparte ahí en el Instituto Lingüístico de Verano en Mitla. Pastor, para que usted los lleve, ya están el Nuevo Testamento. Me trajo San Lucas y varios pasajes bíblicos. Se los llevé a los del Progreso, Tilantongo, a los de La Paz, a los de Guadalupe, Socorro, La Providencia, Las Flores. Lo he dado en muchos lugares. ¿Y sabe qué me dijo la gente? No sé leer. Me regresé con gran tristeza. Ahí está la Biblia, pero no saben leer su propio idioma.
necesitan a alguien que les enseñe a leer su idioma. Tutu. Ustedes me entienden qué es tutu, ¿verdad? Tutuit. Tutuit significa papel, libro santo. Necesita la gente escuchar de Jesucristo. Ella dio 40 años. 40 años. Ese trabajo está guardado en las bodegas y no hay quien lea en su idioma, en el mixteco. El ministerio Wycliffe se encarga de esto, la traducción de la Biblia. Hay otro ministerio que se llama la Unión de Traductores de la Biblia, con David. Este hermano es un traductor, vive en Oaxaca, y su esposa. Ellos son amigos nuestros. Hay otro ministerio que es La fe viene por el oír, de nuestro hermano James Locker, que también está en Mitla. Ha venido y hace trabajo. Y trabaja con Osana Music para poner la Biblia escrita en audio, dramatizada. También hay otro ministerio, Buenas Nuevas Internacional. Ustedes han escuchado de este ministerio por medio de Joel y Judith, Jaime y Esther. Es un ministerio que va a las comunidades y lleva equipos para grabar. Le preguntan a la gente, a un cristiano, que cuente su historia, les dan el plan de salvación a las personas y van recopilando esa información, graban audios y van a las comunidades en Sinaloa, en Baja California, en Sonora, en Guanajuato, y llevan el mensaje a la gente que salió de sus pueblos y allá está trabajando. Hay varios ministerios. Wycliffe. Me acordé de Alba, una mujer española que vino a México, es amiga nuestra, está en la Mixteca. Ella es miembro de la iglesia donde asiste nuestro hermano Joel y Judith y sus hijos allá en España, en Granada. Dios tocó el corazón de Alba al escuchar el testimonio de Joel, Judith y cómo están acá y la necesidad, y se vino a México. Yo creo que Dios puede levantar de ustedes a hombres y mujeres para llevar el mensaje a otros lugares. Juan Hus. Juan Hus fue un precursor también, porque él estaba en Bohemia, en Alemania, y él enseñó que Cristo es la cabeza de la iglesia y no es el Papa, como lo dicen mucho, que el Papa es la cabeza de la iglesia. No, no es cierto. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él es el sumo pontífice, Jesucristo. Amén. Él es el sumo pontífice, no hay otro. No le crea que alguien, un ser humano. La palabra pontífice viene de puente. Pontificare significa poner un puente, es en latín. Pontificare, ser puente. Entonces el puente entre el hombre y Dios es Jesucristo. Eso dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Porque hay un solo mediador, un solo pontificare, pontífices. Hay un solo puente entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, no es el Papa. Entonces está atribuyendo una función que no le toca. Y por eso Juan Hus sufrió el martirio. En Efesios capítulo 1 versículo 22, él mismo leyó esta escritura. Fíjese, era un religioso y él encontró y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Juan Wycliffe murió martirizado. Juan Hus murió martirizado en la hoguera. Y mientras lo amarraron a un poste de madera
y pusieron leños y comenzó la hoguera. Él comenzó a cantar himnos a Dios. La Iglesia Católica quiso silenciarlo. Hermanos, no se olviden de la historia. Mucha gente no conoce la historia. Y muchas de las estrategias de las personas que están en cierto tipo de poder político, religioso, les gusta mucho que olvide la gente la historia. Pero yo no me olvido de la historia. Girolamo Savonarola, Jerónimo Savonarola, él nació en Italia y él llamó al arrepentimiento y a la santidad, porque la gente solo iba a la iglesia como una costumbre, pero vivía su vida en los placeres, en el desenfreno moral, en la idolatría, en el paganismo, como hoy lo vemos. La gente va a la iglesia católica, pero está celebrando una práctica pagana. Eso no puede ser. Cada vez usted verá, se le rinde culto a la muerte. Mezclan ya Halloween con Día de Muertos. La gente lo ve como negocio, algunos. Dice, es que es un negocio, yo vendo flores, yo vendo pan, yo creo que no. Si usted es cristiano, absténgase de propiciar esa fiesta. La gente mezcla la Biblia con las tradiciones. Y para un católico romano, las tradiciones están por encima de la Biblia. Pero para nosotros los cristianos, no. La Biblia es por encima o está por encima de las tradiciones. No escuché. Amén. Yo digo amén porque sí, así es. Número 2. Eventos de la Reforma. Ya vi precursores, hay muchos más. Pero vamos a, por ejemplo, el de la Juan Gutenberg, el de la imprenta, 1460 y tantos. El primer invento que favoreció la escritura, la impresión, fue este hombre. Bueno, hubo otro y él completó el invento, y el primer libro que se imprimió de todos los libros con la primera imprenta fue la Biblia. Qué hermoso. La Biblia fue el primer libro que se imprimió en todo el mundo. Vamos a hablar de Martín Lutero. Romanos 1:17 encontró la frase, mas el justo por la fe vivirá. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. Martín Lutero, al leer la Biblia, descubrió la verdad del Evangelio. Por eso, hermanos, leer la Biblia nos hace sabios para la salvación. Sabios. Hay mucha gente que lee la Biblia y está siendo preparada para que en el momento ya su corazón está listo y se entrega a Cristo. Leer la Biblia, hermanos, es el libro, no es un libro. Cuando nos levantamos en la mañana, no decimos salió un sol, ya salió un sol. No decimos así, no usamos artículo indefinido, porque entonces la gente va a decir, pues ¿cuántos soles más van a salir? Si salió uno, ¿vamos a esperar otro? No, decimos salió el sol, un artículo definido. Y cuando nosotros decimos el libro, nos referimos a la Biblia. No hay otro más que el libro. Por eso Jesús dijo, soy el camino, no es un camino. El único, la vida, la verdad, no una verdad.
el camino, la vida, la verdad. Así, encontramos que entonces, cuando Martín Lutero leyó la Biblia, ¿sí están conmigo, verdad, hermanos? Cuando Martín Lutero leyó la Biblia, mire, como si se quitara una venda de sus ojos. Descubrió la verdad, abrazó la verdad y estuvo dispuesto a morir por esa verdad. ¿A cuántos les pasó así, hermanos? Quizás no leyeron la Biblia, pero alguien les contó la Biblia y dijeron, esto no lo sabía. Qué hermosa palabra. Estaba yo ignorante, cegado. Ahora veo, como dijo Bartimeo, ciego estaba, pero ahora veo la luz. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Estaba yo ciego, pero ahora veo la luz de Cristo. Él escribió ese documento, se le llaman 95 tesis, el 31 de octubre de 1517. Las clavó en la puerta de la iglesia o templo de Wittenberg porque él quería entrar en un debate, que muchos clérigos y mucha gente leyera esa tesis, sus propuestas. Pero la gente del vulgo del pueblo llegaba, leía lo que decía y no le entendían mucho. Pero algunos decían, sí, porque otros no sabían ni leer, fíjese. ¿Sabe? Era la época medieval. ¿Cuántos siglos de época medieval? Ayúdenme. 10 siglos de oscurantismo. ¿Cuántos siglos, hermanos? 10 siglos. 1000 años de oscuridad. 1000 años de oscuridad. Y fíjese, a partir de la Reforma viene la Ilustración, viene el Renacimiento, viene el modernismo, la época contemporánea, y ahora el tiempo de la época del espacio y de la inteligencia artificial. Pero en ese tiempo, en la época medieval, solo los señores feudales, los nobles, los hidalgos o hidalguenses, como la historia que escribe Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Y quién era el personaje? ¿Y quién representó a Don Quijote? Era un hombre que leía muchos libros de caballería y quería ser grande, noble, un hidalguense. Entonces, solo los nobles, condes, varones, duques, príncipes, reyes, hidalgos, caballeros con dinero, comerciantes, compraban sus títulos nobiliarios, ese se llama. Y solo ellos tenían acceso para ir a las universidades, para ir a los círculos de lectura, para ir a estudiar la música, las artes, las letras, la guerra, todo. Y la gente vivía a las orillas de los castillos, trabajando en el campo, sirviéndole a los nobles, a los poderosos. Y solo los clérigos y los reyes tenían la Biblia en sus manos. Nadie más tenía la Biblia. Vivían en ignorancia, fíjese, porque la Iglesia Católica no quería que se enteraran de la verdad. Todavía en México, escúcheme, hasta 1980, después del Concilio Vaticano II, en el 1950-60, porque duró varios años el Concilio Vaticano II con León XXIII, se estaban yendo muchos de la Iglesia Católica. Y el Vaticano, la Iglesia Católica comenzó a pensar, ¿qué vamos a hacer? Porque los herejes nos están ganando. Muchos se están yendo de la Iglesia Católica. ¿Qué vamos a hacer? Y tomaron un plan. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a reformar de forma, no de fondo, a la Iglesia Católica, apostólica y romana. La vamos a maquillar,
para que parezca atractiva. ¿Y qué quitaron y qué adoptaron? Quitaron la misa en latín. 2, quitaron el canto gregoriano. ¿Sí sabe qué son los cantos gregorianos? ¿No sabe usted cuáles son los cantos gregorianos? Los veo así como pensativos. Estamos aquí en el nombre de Cristo, todos unidos. Bueno, ya me salí del tono. Cantos gregorianos. El canto gregoriano nada más tiene 5 notas. Estudié música algunos años ya, se me está olvidando. Nosotros tenemos 7 notas. El canto gregoriano son 5 notas. Entonces, ¿qué otra cosa? Que el Papa y que los sacerdotes dieran la misa en el idioma vernáculo de la gente. Español, mije, mixteco. Y que cambiaran cierto vocabulario, que ya no dijeran hijos míos, que ahora dijeran hermanos, hermanas, y que ahora ya no les dijeran a los protestantes evangélicos herejes, sino que ahora suavizaran y le dijeran hermanos separados. Eso fue su estrategia. Y que comenzaran a introducir ciertas prácticas para que la gente que estaba buscando en las iglesias evangélicas eso, lo encontraran en sus templos. ¿Como cuál? En esta reunión Cristo está. También. Alabaré, 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 alabaré. También lo vamos a escuchar allá. Y muchos otros. En un evento hubo una multitud de monjas, de catequistas, religiosos, seminaristas, sacerdotes, y estaban entonando, cuán bello es el Señor. Estaban llorando, estaban adorando, se postraron. Y yo dije, ya se convirtieron a Cristo. Pero terminó, pasó el prelado, ya dice ahora, oh María, oh María. ¿Qué pasó? Ellos no dejan a María. Son mariólatras. Un católico, apostólico y romano, aunque lo veas danzar, aplaudir y cantar cantos que nosotros entonamos, no van a dejar a María. Si tú hablas de ella, estás condenado a muerte, porque no puedes hablar. Yo siempre digo, María, una mujer santa escogida por Dios para ser un instrumento por la cual Cristo vino. Pero es una mujer que necesitó salvación porque dijo, engrandece mi alma al Señor mi Salvador. Señor mi Salvador, dice el Magnificat. Pero mire, estoy hablando porque los reformadores, ellos sí abiertamente hablaban en contra de las prácticas de idolatría. En 1521 se instaló llamada la Dieta de Worms, en una reunión de todos los príncipes de diferentes ciudades en Europa. Algunos eran reyes, otros eran condes, otros eran duques. Todos se pusieron en una reunión a platicar respecto a la reforma. ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos lo que Martín Lutero nos está enseñando o lo apresamos, lo matamos y acallamos a toda la gente, las matamos, los silenciamos y seguimos con la Iglesia Católica? ¿Qué dicen ustedes?
Pues todos se reunieron y en esa dieta, llamada la dieta de Worms, juzgaron a Lutero y lo presionaron para retractarse. Mandaron a un nuncio papal, un embajador de Roma, del Vaticano, lo mandaron a Alemania para que él presidiera esa reunión. Citaron a Martín Lutero y él es el que compuso Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Este himno. Y estaba en una mazmorra. Toda la noche estaba orando, Dios mío, ¿qué voy a decir? Porque ya me dijeron que yo diga sí o no, me retracto de todo lo que dije. Que el Papa es el anticristo, que él no es la cabeza de la iglesia, que la Biblia, solo la Biblia, que solo Dios, que solo la fe. Me van a matar. ¿Qué hago? Y hay un salmo que él cantó. Es un salmo muy hermoso. Me gusta. ¿Me acompañan? Vamos a entonarlo. 31. En ti, oh Jehová, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo jamás confundido. Líbrame en tu justicia, líbrame en tu justicia. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo jamás confundido. Líbrame en tu justicia. Líbrame en tu justicia. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Y fortaleza para salvarme. Y siguió Castillo. Mi Señor es mi castillo, es el canto. Se presentó delante de los reyes, príncipes, duques, nobles, delante de los clérigos, del nuncio papal, de los obispos de esa parroquia, del arzobispo de toda Alemania. Y él traía unos libros y quiso explicar, permítame, escúcheme bien. Él nunca quiso salirse de la Iglesia Católica, porque él quería desde ahí ir enseñando, ir compartiendo lo que él había encontrado en la Biblia. Él nunca quiso salirse de la Iglesia Católica. Es más, tenía una parroquia él, donde él daba sus homilías cada domingo. Y él trataba de explicarles, señores, pero es que miren, no, di sí o no, te retractas. Pero es que no, di sí o no, así lo tenía. Y lo que él dijo entonces fue: mi conciencia está libre. Y yo no puedo decir algo que esté en contra de mi conciencia. Por lo tanto, no me retracto. Y si eso es la muerte, estoy dispuesto a morir. Gracias a Dios, porque un rey, un príncipe más bien, lo raptó en la noche con unos jinetes y se lo llevaron y lo escondieron en un castillo. Y ahí estuvo encerrado un poco más de un año. Y ahí él tradujo la Biblia al alemán. Mi conciencia está cautiva, pero a la palabra de Dios, y por eso
yo no me puedo retractar. San Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad os hará, ¿qué dice? Libres. Por eso cuando alguien viene y entiende que es ser libre, libre, soy libre, soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Soy libre, soy libre. Mire, los pueblos que han obtenido su libertad, ¿sabe de dónde tomaron el modelo? Francia. ¿Se acuerda del movimiento en Francia? Por la libertad. Y de allá llegó a España, Nueva España, aquí a México, Sudamérica, en muchos lugares, la libertad. ¿Y cómo se logró todos esos pensamientos? A través de la Biblia. Soy libre en Cristo. Número 3, los resultados de la reforma. Número 1, se recuperó el evangelio bíblico. Lea conmigo Romanos 3:28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Escuche, tal vez a usted no le causa mucha extrañeza, pero yo he salido a evangelizar y recuerdo de una familia, estaba yo compartiéndole y me dijo algo muy interesante. Dice: ¿me está usted diciendo que después de todo lo que yo he hecho, tengo que ir a la iglesia como una mosquita muerta y ya decir que Cristo me perdonó? No. Yo tengo que hacer obras para demostrar que estoy arrepentida. Y así creo, si acaso Dios me tenga en su gloria. Le dije: no, Cristo ya lo hizo por usted. No. Yo tengo que hacer obras. Y no es por obras, hermanos. Aún todas las obras que usted haga para ser salvo no alcanzarían. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras porque somos salvos. Amén. Hacemos obras porque somos salvos. Y por eso hacemos obras, porque somos salvos. Dice: obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Nacen 5 solas. Sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Solo la Biblia, solo la escritura. Segunda de Timoteo 3:16 habla de la palabra. La escritura es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir, para instituir en justicia, para que el hombre esté preparado para toda buena obra. La Biblia, solo la Biblia. Hermanos, no necesitamos más que la Biblia. Gracias a Dios por los auxiliares bíblicos. Yo tengo auxiliares bíblicos: concordancia temática, concordancia bíblica, diccionario bíblico, atlas bíblico. Tengo comentarios, Biblias interlineales, tengo textos de raíz etimológicas. Sí, son herramientas, pero la Biblia es la palabra de Dios, no más. No le vamos a poner más. ¿Sí? Por eso una ocasión, cuando estábamos en la reunión hace unos años atrás, antes de la pandemia, yo les dije: hay iglesias que el grupo de alabanza está en el centro de la plataforma y pasan no sé cuánto tiempo, y la Biblia, 1, 2, 3 minutitos, 5 minutitos, hasta luego, adiós. No, la Biblia es el centro aquí, y no cualquiera va a predicar la palabra. Y si ponemos al grupo musical, pues lo podemos poner allá, pero el púlpito va a estar en el centro. ¿Sí me entiende? Esa es la palabra central.
Y no, yo puedo traer libros de superación personal y cómo ganar dinero y cómo tomar decisiones pero es la Biblia, no más. O sea, yo para qué le voy a agregar algo más. Ya está en la Biblia, sola escritura. Esa es la primera, sola. Segunda, sola fide. Romanos 1:17. El justo por la fe, solo por la fe vivirá. Sola fide. Tercera fide, sola gratia. Efesios 2:8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, solo gratia. Hay grupos protestantes, yo los he escuchado, algunos le dicen los galvanistas, porque su líder se llamaba Alfredo Galván. Venían de Poza Rica, Veracruz, y llegaron aquí a Nochixtlán. Y hubo una reunión para sanar a los enfermos. Y yo escuché, porque así enseñan: ¿quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios haga un milagro en tu vida? Y todos, no, pues los ánimos están. ¿Quieres ver un milagro de Dios? Trae una ofrenda. Y así como sea tu ofrenda, así será tu milagro. Pues estamos como las indulgencias. Fíjese que la historia es cíclica. Hay que dar dinero para que Dios nos perdone. Obras para salvación. Hoy en día hay que hacer algo para que Dios me dé. No, no es así. Entonces, sola gratia. Solo es por gracia. ¿Cómo Dios nos salvó? Por gracia. ¿Cómo Dios nos bendice? ¿Porque somos muy buenos? Por gracia. ¿Cómo Dios nos da de su espíritu? Por gracia. ¿Por qué vivo y ustedes viven y nos movemos? Por gracia. No puedo pagar con nada más que solo con darle gracias y rendir mi vida absoluta y de manera incondicional a Cristo. Así es como le puedo pagar. Como ese canto que dice: ¿qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo nada. Tuya es mi vida. Todo mi ser te lo entrego a ti. Así es como le podemos pagar a Él. Amén, hermanos. Le vamos a pagar con gratitud y con nuestra vida, con servicio, ¿verdad que sí, hermanos? Ok. Y siguiente sola, solus Christus. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yo le propongo, esta sola, las cinco solas, las puede usted buscar en internet y las pone usted en un cuadro, las pone usted adornando ahí. Vamos a ver si alguien puede ayudar. Aquí las cinco solas. Ya dije, sola, ¿qué dije? Sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y finalmente solo Deus. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. 11:36 de Romanos. ¿Se quiere poner de pie? 36. ¿Lo leemos todos unidos? ¿Lo leemos todos juntos, hermanos? Díganme algo, porque no sé si están conmigo, ya se fueron. ¿Lo leemos todos juntos, hermanos? Amén. ¿Cómo dice? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A ver, levante una mano y dígale: porque de Él, por Él
Él y para Él son todas las cosas. O sea, Él es causa y efecto. Él es alfa y omega. De Él, por Él y para Él. A Él, ¿qué dice? Sea la gloria. A Él sea la gloria. ¿Verdad? A Él. Todo lo que hacemos. Todo para Él. ¿Podemos repetir las 5 solas? Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria, a Dios la gloria. El Evangelio llegó a la Nueva España. ¿Y sabe qué hubo? Ahora sabemos que el creyente no necesita intermediarios como el Papa, como los ángeles, como los santos, para tener comunión con Dios. Dice la Biblia que Cristo murió y Él abrió el camino. Está libre como una autopista para entrar a la misma presencia de Dios. Usted lo puede hacer. Amén. ¿No le da gusto? Entramos a su presencia y Él nos ve. ¿Quién eres? Ah, veo a Cristo en ti. Ven, pásale. Porque todo es en Cristo. Por Cristo tenemos acceso al trono de la gracia. Eso es un beneficio. La otra es que ha habido ilustración, renacimiento, educación, expansión misionera, prosperidad a todos los que leen la Biblia. Dios les da sabiduría. Conozco cristianos que aprendieron a leer con la Biblia. Qué bendición. Así que hay un pastor que no terminó la primaria y usted se sienta con él a platicar y la gente llega y yo veo que él se relaciona con gente de universitaria, profesionista, intelectual y algunos le dicen, pase usted, maestro, licenciado. Y él un día dijo, no, es que yo no terminé la primaria. ¿Qué? No terminé la primaria. No, no puede ser. Usted habla como un abogado, usted habla como una persona muy intelectual. Aquí está. Tus palabras me hacen sabio. Las palabras hacen sabio al sencillo. Palabra. Y quiero terminar dándoles una aplicación. Y les animo. ¿Vamos a permanecer fieles en la palabra? Amén. Vamos a predicar el evangelio puro, que solamente Cristo y nada más Cristo es suficiente, como el apóstol Pablo dijo, solamente me propuse hablar de Cristo y de aquel crucificado. Vamos a seguir predicando a Cristo y vamos a estar dispuestos a transmitir la verdad a las nuevas generaciones por medio de la palabra. Que cada familia en Nochistlán tenga una Biblia. Que cada persona tenga una Biblia. Que nuestras autoridades reciban una Biblia. Ya no lo hemos hecho, pero hemos ido con las autoridades y les llevamos unas bonitas Biblias. Y les hablamos acerca de cómo la Biblia ha sido traducida a miles de idiomas, cómo ha sido guardada. Voltaire, este hombre era un filósofo ateo. Y él dijo, cuando yo me muera, después de 50 años, ya no se va a hablar de Jesús. Irónicamente, después de su muerte, su casa sirve como la sede de la Sociedad Bíblica de Londres. No, nadie puede contra la Biblia. Una persona decía, yo voy a estudiar la Biblia para debatir y rebatir a los cristianos, y terminó conociendo a Cristo. No se puede. Entonces vamos a predicar la Biblia, hermano, la verdad. Vamos a hacer que llegue.
para evitar regresar al oscurantismo, a la ceguera espiritual. Y la reforma entonces fue un movimiento humano, pero una obra del Espíritu Santo. Dios usó a hombres imperfectos para llevar al mundo de vuelta a la Biblia. Soli Deo Gloria. ¿Cantamos este canto? ¿Este canto?